Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a una lección de Ven Sígueme en el canal Sigue a Cristo. Esta semana vamos a estudiar juntos el libro de Jueces. Es un libro que nos va a dejar grandes lecciones. Quiero leer lo que dice el manual de Ven Sígueme. Todos sabemos lo que es cometer un pecado, sentirnos mal por ello, y luego arrepentirnos y tomar la determinación de cambiar nuestro proceder. Pero con demasiada frecuencia olvidamos nuestra resolución anterior y cuando llega la tentación nos encontramos cometiendo el mismo pecado. Este patrón de conducta aparece con frecuencia en el libro de Jueces. Estos relatos, los que están en Jueces, nos recuerdan que independientemente de lo que nos haya apartado de Jesucristo, Él es el Redentor de Israel y siempre está dispuesto a liberarnos y recibirnos de nuevo en tanto nosotros regresemos a Él. Así que con estas palabras quisiera dar introducción al libro de Jueces. Vamos a ver cómo es que este ciclo. La semana pasada estudiamos y vimos cómo fue el periodo de conquista dirigido y liderado por Josué, quien era no solamente el profeta, sino también el líder militar. Tuvieron grandes victorias con el poder del Señor. Y al final de sus días Josué repartió las tierras de su herencia. Pero vamos a ver cómo es un cambio cultural. El pueblo de Israel, que había sido nómada, ahora va a ser un pueblo que se va a establecer, que ya tiene tierra, va a tener que cultivar y va a tener que cumplir con el mandato del Señor. Josué, al igual que Moisés en sus últimas palabras, les recordó el convenio que habían hecho. Les dijo que escojan siempre a Jehová y que no escojan a otros dioses ajenos. Les habían enseñado que Dios era suficiente, que no necesitaban más dioses, no necesitaban un Dios para la lluvia, un Dios para la fertilidad, un Dios para la salud. No necesitaban hacer eso, solamente Dios es uno y es único y es todo lo que ellos necesitaban. Pero vamos a ver que va a surgir una nueva generación. Esta generación ya en su tierra, ya asentada, ¿será fiel a los convenios del Señor? Lamentablemente veremos que la respuesta es no. ¿Quién escribió el libro de Josué? Es un incógnito, es un interrogante. Sin embargo, vamos a ver que el cronista, quien está recopilando este libro, quiere demostrar que durante estos 300 años que abarca este periodo, Israel fue en una decadencia espiritual y cada día se iba olvidando más y más del Señor. De hecho, el libro comienza cuando el pueblo de Israel está combatiendo con los cananeos para cumplir la petición de Dios de que expulsen a los cananeos, que derriben sus ídolos, a fin de que ellos puedan ser un pueblo santo, un pueblo apartado, que comenzó siendo leal y fiel al Señor, termina siendo igual o peor que los cananeos. Un pasaje clave está en Josué 2, versículo 7, quien nos va a dar un contexto. Dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Y luego dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y quiero que ustedes piensen que cuando dice no conocía, no me refiero nuevamente a un proceso mental. No es que ellos no hayan escuchado, no sepan de quién es Jehová. La palabra conocer significa que no tenían una relación con el Señor. Es decir, se había levantado una nueva generación que no tenía una relación especial. No es solamente un proceso cognitivo, se trata de un proceso relacional. Cuando uno conoce verdaderamente a Dios, hace convenio con Él, porque el convenio es una relación entre nosotros y el Señor. Entonces, este pueblo, esta nueva generación, vamos a ver que no conoce al Señor porque no tiene una relación con Él. ¿Fueron fieles? Sí. ¿La generación de Josué fue fiel? Sí. Pasó una nueva generación, porque dice en el versículo que acabamos de leer que todo el tiempo de los ancianos que sirvieron con Josué, el pueblo siguió siendo un pueblo fiel y justo. Sin embargo, se levanta una nueva generación y allí viene el problema. Así que aproximadamente los académicos consideran que una generación de por sí en las escrituras es 40 años. Entonces algunos dicen que pasaron entre 20 y 40 años y se ha levantado una nueva generación. Y vamos a ver qué tan rápido se olvidaron del Señor, se olvidaron del Dios a quienes ellos tenían que ser fieles.
Antes de avanzar con los demás capítulos, voy a darles una breve introducción para poder tener un panorama más completo de lo que está pasando. Voy a explicar primero qué es la palabra juez. Cuando era joven, cuando estudiaba seminario, yo aprendí que Moisés llamó a jueces cuando estaban en el desierto. Esta fue una recomendación que le dio su suegro Jetro y que luego el Señor avaló y aprobó. Así que habían jueces. Y yo siempre decía, bueno, Moisés estableció un sistema de jueces y él dejó a Josué y luego cuando él subió a los cielos quedaron estos jueces, ¿no? Y esos son los jueces que habla el libro de jueces. Bueno, así yo pensaba. Sin embargo, cuando fui aprendiendo un poquito más de las palabras en hebreo, que es el idioma original donde está escrito el Antiguo Testamento, noté que estos dos jueces son distintos. En la diapositiva pueden notar que cuando Dios llamó a los jueces en hebreo es Elohim o Elohim, que ustedes saben que significa Dios. Los primeros hombres que Dios llamó eran como jueces locales, quienes se encargaban de aplicar la ley cuando había ciertos conflictos. Eran hombres que tenían el Espíritu del Señor. Ellos ayudaban a las personas a guardar la ley de Moisés. Ahora uno puede decir, pero ¿por qué se le llamaba Elohim, dioses? Si uno quisiera traducir de forma literal, diría, Moisés llamó a dioses para que ellos pudieran ayudar a la gente a cumplir la ley de Moisés. Ahora, la razón por la que se le llamaba dioses, o porque así está escrito en el Antiguo Testamento, es porque ellos representaban al Señor, quien imparte juicio. Entonces, como sus representantes, ellos recibieron el título de Elohim. Ahora, los otros jueces que encontramos en el libro de Jueces, la palabra hebrea era Shotim. Si nosotros leemos la palabra jueces, actualmente pensamos en una persona que está sentado, que tiene un mazo y que va a dictar alguna sentencia. Y eso no tiene nada que ver ni nada parecido con el libro de Jueces. La palabra fetín, la mayoría de personas lo han interpretado como libertadores. Algunos como jefes militares o caudillos y otros como líderes carismáticos. ¿Qué es un líder carismático? Un líder carismático es que ellos van a ver que una persona tiene el Espíritu Santo y cuando vean que tiene el Espíritu del Señor van a decir, Él es el hombre que debe ser nuestro líder. En ese entonces no existía una votación donde escogíamos a quién nos iba a liderar como pueblo, quién nos iba a representar. No, lo único que veían era, si esa persona tiene el Espíritu, bien, tiene el poder, entonces Él debe ser nuestro líder. Ese es el término como lo usan académicos cuando dicen que eran líderes carismáticos, porque vamos a ver que los jueces que se describen en este libro van a recibir el Espíritu del Señor. Vamos a ver en el libro de Jueces que hay distintos jefes o libertadores que Dios va a llamar. Uso el término libertador porque en realidad el gran libertador de todos, ellos se van a dar cuenta que no es ningún ser humano, aunque Dios los inspire y les dé fuerza temporal. El verdadero libertador es Jehová. Sin embargo, ellos están rechazando al verdadero libertador. Y en nuestra vida espiritual, Él también es el gran libertador. No hay otro. Ahora, el tipo de gobierno que vamos a ver en el libro de Jueces se le conoce como anfictionía. Es decir, no hay un gobierno centralizado, no hay un gobierno central, sino que cada tribu vamos a ver que tienen gobiernos locales, ¿no? O van a tener jefes tribales o libertadores locales. Lo ideal era que, aunque ellos eran ciudades independientes, iban a tener un rey, y ese rey es Jehová. Pero vamos a ver que ellos se van a desligar completamente de Jehová. Y debido a eso, va a haber desorden, caos, y vamos a ver la decadencia del pueblo de Israel. Ahora, algo más de mencionar es que el libro de Josué no está escrito de forma cronológica. Los académicos han considerado y han visto que algunos, por ejemplo, personajes que se mencionan al final de Jueces deberían estar al inicio. Sin embargo, ¿por qué tiene esta estructura? Porque el cronista, cuando está escribiendo este libro, va a escoger primero a 12 jueces. Uno puede decir, ¿por qué en el libro de Jueces encontramos a 12 jueces? Porque cada uno de los jueces trata de representar a toda la casa de Israel, que son 12 tribus. Y no solamente eso, va a comenzar desde el juez más ideal, que es Otoniel, y va a seguir hasta al último juez moralmente más desaprobado por Dios, que es Sansón. Cuando leemos el libro de Jueces no hay que pensar que está escrito de forma cronológica, sino que el autor escoge a 12 jueces de Israel que se dieron durante esa historia y los trata de organizar de tal forma que trata de demostrar la decadencia espiritual de Israel.
Ahora, no quiero que se malinterpreten mis palabras. No significa que los relatos no sean verídicos ni que sean históricos. Solamente que la persona que las escribe las organiza de tal forma que tengan esta estructura. Elige a 12 y elige desde el ideal, que es Otoniel, hasta lo peor, que es Sansón. Y vamos a ver que los últimos capítulos comenzamos con el pueblo unido y terminamos con una guerra civil, con la desunión de la casa de Israel. Y es importante que nosotros cuando leamos este libro nos demos cuenta de esta estructura, porque vamos a ver cómo es que la decadencia de una persona y de una familia o de cualquier individuo no sucede de un día para otro, sino sucede de forma gradual. Por ejemplo, cuando nosotros dejamos de hacer las cosas de un día para otro, Satanás es muy astuto y nos va alejando poco a poco, y eso es lo que vamos a ver en el pueblo de Israel. Y por último, mencionar que aquí vamos a ver el ciclo del orgullo de Jueces. Este ciclo de orgullo es muy similar al que se encuentra en el libro de Lamán, en el libro de Mormón, en donde vamos a ver que primero pecan, luego el pecado va a traer opresión por parte de los cananeos, porque Dios vamos a ver que permite que los pueblos de los cananeos no sean expulsados plenamente para que ellos sean un medio para recordarles. Lo mismo hace el Señor cuando de preservar los lamanitas para que ellos sean un recordatorio a los nefitas de sus convenios. Y después de eso viene el clamor o el arrepentimiento. Comienzan a clamar, se acuerdan de Dios y Dios en su misericordia les manda un libertador. Y luego viene otra vez una temporada de paz que puede ser 40 años, 20 años. Siempre vamos a ver ese número 40 que significa una generación de paz. Entonces, la tesis principal de este libro es este ciclo. Ahora, hay un académico que se llama Daniel Block, que es uno de los académicos reconocidos por el estudio de Jueces. Y él no solamente nota que este es un ciclo, sino que él nota que es un ciclo sí, pero no es un círculo, sino que es una espiral descendente. Y ustedes lo pueden notar aquí. ¿Y por qué es una espiral descendente? Porque pensemos en nuestra vida espiritual. Estamos bien hoy, de repente nosotros mañana pecamos contra Dios y luego nos arrepentimos y regresamos. Pero ustedes pueden decir, bueno, el Señor va a mandar destrucción porque yo ya una vez hice esto, el Señor me va a destruir. Claro que no. Pero vamos a ver que Israel comienza así en un ciclo. Y en cada ciclo ellos van, ¿qué cosa? Van cayendo y cayendo una vez más. Hasta que llegan a ser, por ejemplo, como la tribu de Benjamín, que vamos a ver que se convierte casi como Sodoma y Gomorra. Y por eso en esta guerra civil casi desaparece la tribu de Benjamín, imagínense. Es decir, el Señor no solamente es amoroso y paciente, sino que vamos a ver en el libro de Jueces que Dios no nos va a destruir en el primer ciclo. Nos va a enviar una y otra vez libertadores. Él nos va a invitar una y otra vez que nos arrepientamos. Y si nosotros no salimos de ese ciclo, Satanás es tan hábil que nos va llevando, como dice este académico Daniel Block, en un espiral descendente hasta que estamos plenamente lejos del Señor. Comenzamos con un Otoniel y ahora estamos como Sansón. Y vamos a ver, yo al final de la clase voy a escoger a 3 jueces que van a representar la vida espiritual de una persona. Así que este ciclo nuevamente la podemos encontrar en el libro de Mormón, demostrando que este no es un ciclo antiguo, no es solamente un ciclo que les sucedía a los israelitas, no es un ciclo que solamente le suceda a los nefitas, sino es un ciclo que nos sucede a nosotros. Tenemos 2 testimonios claros que nos demuestran que si nosotros no nos arrepentimos y no salimos de este ciclo, vamos a terminar como el pueblo nefita, como el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo, una y otra vez. Así que bueno, yo creo que con estas introducciones son suficientes para poder entender el libro de Jueces. En el capítulo de Jueces 1 vamos a ver que al inicio comienzan bien, ¿no? Comienzan expulsando a los cananeos, comienza todo bien. Sin embargo, llega un momento donde dicen no. Comienzan ellos, no los expulsan, tampoco le expulsa a esta tribu, tampoco le expulsa a la otra. Es decir, llega un momento donde no están cumpliendo con la voluntad de Dios. En lugar de expulsar al cananeo y destruir sus ídolos, no lo hacen. En el capítulo 1 de Jueces dice, y Jehová estaba con Judá, que expulsó a los de la montaña, mas no pudo expulsar a algunos, ¿no? Porque tenían carros de hierro. Y esa es una ventaja militar que vamos a ver. Recuerden que arqueológicamente, en la historia,
Aún el pueblo de Israel está terminando lo que se conoce como la edad de bronce, es decir, ellos aún no conocían el hierro. Sin embargo, los cananeos, sobre todo los filisteos, ellos iban a tener, debido a que era un lugar muy comercial, ellos ya tenían el hierro. Y esa era una ventaja militar. Ellos tenían carros. Los del pueblo de Israel no tenían carros, por eso había cierta desventaja. Ellos tenían ventajas en los montes, pero en las llanuras no tenían esa ventaja. Entonces, no solamente estamos ante un cambio generacional y espiritual, sino también en un cambio tecnológico, donde vamos a ver que el hierro ya se va a utilizar como una herramienta de guerra. Entonces hay una desventaja ya entre el cananeo, una desventaja militar entre el cananeo y el pueblo de Israel. Luego en el versículo 28 dice, Israel otra vez iba triunfando, pero hizo tributario al cananeo, mas no lo expulsó. Dice, no, le voy a dejar y mejor le voy a cobrar impuestos. Y no solamente eso, sino que ustedes van a leer el 31, Aser tampoco los expulsó, tampoco Neftalí. Entonces vemos que están modificando y cambiando la voluntad del Señor. A veces nosotros en nuestra vida espiritual se nos dice y se nos enseña que debemos alejarnos completamente de lo malo, que no debemos jugar con el pecado. Pero nosotros a veces nos sentimos lo suficientemente fuertes, autosuficientes, espiritualmente fuertes y decimos no. Me voy a acercar un poquito al pecado o voy a guardar estos mandamientos, pero algunos no. Y poco a poco vamos a ver que en lugar de acercarnos a Dios, nos vamos a acercar más al mundo. Eso le va a suceder al pueblo de Israel. Entonces en el capítulo 2, el versículo 11 dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dice Baales en plurales porque la palabra Baal significa señor para los cananeos en el idioma. Entonces ellos tenían varios señores, por eso que hay un Baal peor, hay un Baal para esto, para esto. Entonces el término Baal se utilizaba de forma genérica también para dioses en general. Por eso que aquí viene en plural. Y dice, y abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a la ira. Así que dice el versículo 13, y abandonaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. El pueblo de Israel se va tras otros dioses. Y uno quizás aquí puede decir, bueno, ¿por qué este pueblo era necio? ¿Por qué se iba tras otros dioses? Y aquí quiero explicar un poquito y detenerme una vez más. Perdonen si no avanzamos un poco, pero considero que es importante conocer un poquito el contexto. Recuerden que el pueblo antes era nómada, y llegó un momento donde ellos vieron a Jehová como un dios de la guerra nada más, un dios que les daba victorias militares. La nueva generación, entonces, llega y se establece en la tierra de Canaán, pero ve una gran diferencia. Señalan los académicos que cuando los israelitas llegan, descubren que los cananeos ya se han desarrollado en muchas cosas. No solamente hacen murallas, tienen canales de riego, sino que ellos están más avanzados porque ellos ya cultivan la tierra, saben cómo cultivar alimentos. Entonces ellos están más avanzados tecnológicamente. Cuando el pueblo de Israel llega y se acentúa, ellos no saben, vivían en el desierto, eran nómadas. Y la tecnología que ellos no tenían, no solamente con respecto al bronce y al hierro, había una diferencia tecnológica, una diferencia material. Entonces cuando ellos veían que los cananeos prosperaban, es decir, imagínense ver al vecino y su cosecha prospera, ver al vecino y ver su casa muy bonita, y tú te veías y decías, yo sirvo a Jehová y no me pasa eso, pero él está sirviendo a su dios Baal, porque Baal era el dios de la lluvia, y ellos necesitaban, ¿qué necesita una persona que está sembrando? Para recoger sus frutos necesita la lluvia. Entonces, el pueblo cananeo comienza poco a poco a asimilar esta cultura, y dice, bueno, Jehová es el dios de la guerra, pero ¿qué parece si yo, para que de repente sea igual que el cananeo, voy a adorar a Baal, para que así él me mande la lluvia? ¿Por qué? Porque ellos quieren tener lo que los cananeos tienen. Es así que van tras otros dioses. Uno puede a veces en la actualidad ser muy duro y decir, bueno, qué negligentes son, ¿por qué no siguen fieles a Jehová? No es así de fácil, porque en nuestra cultura pasa lo mismo. A veces muchos de nosotros abandonamos nuestros convenios y la iglesia por un bienestar material y físico. Cuando uno hace eso, está yendo tras otros dioses. ¿Por qué? Porque está confiando y viendo que el vecino prospera más visualmente, económicamente, porque a veces la prosperidad solamente se traduce en eso. Y va tras otros dioses.
¿Por qué? Porque recuerden, cuando vivimos en esta época, los israelitas ven cómo los cananeos prosperan, ven cómo sus dioses les dan lluvia, cómo ellos manejan tecnología que ellos no tienen. Y eso les lleva y les motiva a adoptar esos dioses. Entonces no es que dejan plenamente a Jehová, solamente que en esa cultura era normal tener varios dioses. Los cananeos no eran sus dioses no eran dioses exclusivos. El cananeo podía tener muchos dioses, uno para la lluvia, uno para la fertilidad, uno para el amor, ahí está Asera, etcétera, etcétera. Pero el israelita no era como ellos, porque Jehová había dicho, yo soy un Dios celoso, había dicho, yo solamente quiero que ustedes tengan un solo Dios. Yo escojo un pueblo y ustedes deben tener una relación exclusiva conmigo. Yo no soy como los otros dioses, que tú puedes tener varios dioses. Entonces, no es que piensen que el judío está abandonando a Jehová aquí y ya adoptó a Baal, no. Él sigue creyendo en Jehová, pero ahora adora a otros. Llega un momento donde la palabra Baal lo usan para Jehová, porque como la palabra Baal significa Señor, este título dado a dioses falsos lo usan para Jehová. Por eso que luego en el libro de Oseas vamos a ver que Oseas dice, no me llamarán, Jehová dice, no me van a llamar ustedes Baal. No soy ese Señor falso. Está bien, alguien puede decir, pero eres mi Señor, ¿no? La palabra Baal significa Señor, sí, pero es un Dios falso. Ellos están practicando el sincretismo, están adoptando, están asimilando una cultura. Entonces, cuando uno entiende esto, dice, esto me puede pasar a mí también. Cuando yo veo a mi vecino prosperar económicamente, que él quizás no va los domingos, no guarda el día de reposo, él trabaja los domingos o no vive la palabra de sabiduría y le va bien, no paga diezmo y prospera mejor. Bueno, entonces yo voy a abandonar algunas cositas. No voy a abandonar de todo a Jehová, pero voy a ir por aquí y hacer algunas cosas que me dice Baal. ¿Por qué? Porque ellos prosperan. Entonces, cuando uno entiende el contexto, se da cuenta que no es fácil, no debe ser fácil. Pero cuando uno entiende mejor el contexto, dice, no, esto también me puede pasar a mí. Y eso es lo que va a pasar en el libro de Jueces. Así que Jueces 2, Israel se va a olvidar del pacto, comienza a adorar a Baal y a Asera, dioses cananeos, hay matrimonios mixtos y vamos a ver que la identidad como pueblo se comienza a diluir porque vamos a ver un israelita unido al inicio y al final, terminando Jueces, vamos a ver una guerra civil, una guerra interna. Por eso que Satanás no solamente nos va atacando como ellos, de forma gradual, y nos va haciendo en una espiral descendente, sino que también quiere que haya desunidad. No haya unidad entre el pueblo del convenio. Es la mejor forma de destruir, es la mejor forma de inactivar a una persona cuando no hay unidad en el pueblo del convenio. ¿Por qué? Porque una persona que se siente rechazada, criticada, juzgada, se aleja o siente que porque cometió una falta, entonces esa persona es tachada y el Señor ya no lo puede perdonar, como si la expiación el miembro le pusiera límite al otro. Es Cristo quien pone límite a la expiación y el Señor ha dicho que Él nos va a perdonar siempre y cuando vengamos con un corazón arrepentido. Alma dijo que hoy es el día del arrepentimiento. Entonces no podemos limitar eso, pero cuando no hay unidad en el pueblo del convenio, el otro hermano se aleja del convenio y se va tras otros dioses. Porque el mundo representa a esos otros dioses. Entonces no se olviden que el pueblo de Israel va a aplicar el sincretismo. No está abandonando a Yahvé, pero ellos solamente lo van a ver a Yahvé como el dios de la guerra. Se van a acordar de ellos cuando necesiten a un guerrero, a algún libertador. Pero cuando necesiten lluvia, van a ir a Baal. Cuando necesiten otras cosas, amor, fertilidad, van a ir a Astoret o van a ir a Asera. Entonces se van a entregar a otros dioses. Y eso nos pasa también a nosotros. Ahora, en Jueces capítulo 3, vamos a comenzar ya con los jueces. Obviamente son 12 jueces, no los vamos a estudiar todos, pero nos vamos a enfocar en los capítulos que nos dice el manual de Ben Sígueme. Vamos a ver primero al juez ideal. Este juez, el primer juez, se le llama Otoniel, porque el autor tiene esa forma de escribir. El primer juez va a ser como el ideal, el juez perfecto, y el último va a ser el moralmente más réprobo, que es Sansón, el más alejado de Dios. Ahora, en Otoniel nosotros vamos a ver que tiene un linaje impecable. Él va a ser sobrino de Caleb, que es de la tribu de Judá. Imagínense, de la tribu de Judá. Perfecto. Su nombre Otoniel significa Dios es mi fuerza. Entonces tenemos a alguien de la tribu de Judá, Dios es su fuerza, y el espíritu de Jehová, el Ruach Yahvé, desciende y los vence en la batalla porque si ustedes ven en el mapa, en este mapa se grafica todas las naciones que comienzan a atacar a Israel.
Y los cananeos, que son pueblos chicos, son un recordatorio constante de que deben regresar a él. Entonces, este Otoniel dice que el Espíritu de Jehová viene, vence al rey de Mesopotamia y da a la tierra 40 años de reposo. Entonces, este juez llamado Otoniel representa al juez ideal, ¿no? Y uno puede decir el libertador ideal, y que sea de Judá, ¿no? Que su nombre significa Dios es mi fuerza, puede ser una representación alegórica del Salvador Jesucristo. Ahora luego viene otro juez, que es Ahod. Este juez Ahod tiene algo curioso. El cronista mete ironía aquí, porque él es de la tribu de Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, sin embargo él va a ser zurdo. Ahora, este Ahod, como era zurdo, Dios usó como una herramienta de liberación, porque llama a Ahod, le da el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor le inviste como libertador. Entonces él entró ante el rey Eglón, el rey moabita, y él pudo allí asesinarlo. Así que si hay algo que aprender de esto es que Dios, aunque nosotros nos sintamos débiles, Dios, si quiere usarnos como instrumentos para llevar a cabo su obra, Él va a hacer que nuestras debilidades sean una fortaleza. Al igual como esta persona Ahod tenía una debilidad que era ser zurdo. En ese entonces ser zurdo era una debilidad, pero Dios usó que esa debilidad se transformara en el medio de libertad. A veces puede suceder eso en nuestras vidas. Podemos sentirnos incapaces espiritualmente, emocionalmente, en un llamamiento. Sea cual sea el motivo por el cual nos sintamos incapaces, debemos recordar que Dios puede usar estas debilidades o aparentes debilidades para poder vencer a nuestros enemigos y ser liberados espiritualmente. Ahora sí pasemos a Sangar, que es el juez de un solo versículo, porque se le enumera en un solo versículo. Muchos académicos han considerado por su nombre, por ser hijo de Anat, podría él ser no israelita, sino podría ser un juez extranjero. Sea cual sea la identidad de este hombre, de dónde proviene, su linaje, solamente agarra, dice, una guijada de buey y con eso derriba 600 hombres. Dios puede magnificar lo que está a nuestro alcance, lo que está en nuestra mano, para usarlo para nuestra liberación. Luego vamos a ver a una jueza, una líder, que va a ser Débora. Ahora, ¿cuál es el perfil de Débora? Débora, a diferencia de los jueces, Débora no es descrita inicialmente como una guerrera, sino como una profetisa, es decir, aquella persona que tiene el espíritu de revelación. Se menciona que ella ya ejercía como jueza en el sentido legal de la palabra, es decir, la gente que tenía problemas venía y le pedía consejos bajo una palmera, ¿no? Para que ellos pudieran resolver sus disputas. Y su autoridad en este caso nacía de su relación con Dios. Hemos visto cómo Dios utiliza las debilidades. Utilizó a un zurdo, luego utilizó a una persona que no tenía un ejército, ni tenía espadas, ni nada de eso, pero lo que tenía a la mano, eso lo usó. Y ahora vemos que la decadencia en cuanto al liderazgo masculino no hay, pero tenemos a una mujer fiel que es profetisa. Y las mujeres no tenían en ese entonces el mismo estatus que el hombre, pero Dios nuevamente va a usar a una mujer con el Espíritu del Señor y ella va a ser el medio para que se dé libertad nuevamente al pueblo de Israel que está oprimido. Ahora vamos a ver que el rey Barak va a venir ante Débora y le va a decir si él debe ir a la guerra, y Débora le va a decir que sí, que vaya, que el Señor le va a entregar en sus manos. Si leen en el capítulo 4, versículo 8, dice, y Barak le respondió, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Muchos han interpretado que esto no es cobardía de Barak, sino que estaba haciendo es garantizar su victoria. Sin embargo, Débora, debido a esa, se puede decir, treta o astucia militar que él quiere para tener la victoria, porque él no tiene fe en Jehová, pero sí sabe que si tiene a ella, Jehová los va a proteger. Entonces ella le va a hacer una profecía, dice, iré contigo, mas no será tuyo el honor de la jornada que vas a emprender, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara, que era en este caso, el capitán del ejército opresor. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces Débora, quien se le describe como la madre de Israel, imagínense este gran título, va a acompañar, van a ir a la guerra y van a tener ciertas victorias, pero Sísara se les va a escapar. Y aquí es cuando encontramos ese relato. En el versículo 17 dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Gael, esposa de Heber el ceneo. Lo que sucede es que esta mujer la atiende, ustedes lo pueden leer en el versículo 19, le da de beber agua porque tenía mucha sed y le dio leche, y luego cuando ya este hombre, este líder militar, este capitán se durmió,
¿Qué es lo que hizo esta mujer? Tomó una estaca de la tienda y tomó un mazo y con eso mató a esta persona. Así que cuando viene Barak, encuentra que Gael ya lo asesinó. Y el triunfo, como dijo Débora, la lleva una mujer, que en este caso es Gael. Si ustedes leen el Jueces capítulo 5, que es el cántico, ¿no? Ahí van a ver cómo es que en el cántico de Débora se halaga a Gael, a la mujer, porque ella es la que dio muerte a este capitán Sísara. Y ella es quien se lleva la honra y la victoria. ¿Todo por qué? Porque Barak no tuvo la fe suficiente en Jehová. Y aquí ya estamos viendo la decadencia, ¿no? La decadencia espiritual. Luego, en Jueces capítulo 6, vamos a escuchar de este capitán, de este hombre llamado Gedeón. Creo que Gedeón es este es uno de los capítulos de Jueces más citados en discursos de las conferencias. Así que vamos a ver que otro pueblo va a comenzar a oprimir a la casa de Israel. Y dice que vamos a ver que aquí entran los madianitas, y dice que ellos venían y todo lo que sembraba Israel, todo eso, ellos venían y se lo robaban. Dice que caían como langostas y no permitían que la casa de Israel, o que en este caso la ciudad-estado a la que se refiere, pudiera producir alimento, ¿no? Entonces ellos se encontraban devastados. Dice en el versículo 8, Jehová envió un hombre, un profeta. Jehová envía primero un profeta y les dice, ustedes se fueron tras otros dioses. Versículo 10 dice, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido mi voz. Eso lo había dicho a través de Josué. Les había dicho, no elijan a los dioses de los amorreos, no tengan miedo, aunque vean su tecnología, aunque vean su avance. Confíen en Dios. Dios les va a dar victorias y ustedes van a prosperar luego. Porque la prosperidad es gozar de la presencia de Dios y eso abarca todo ámbito de la vida. Ellos eran una nación pobre. Eran pobres. Y a veces en la pobreza uno se va tras otros dioses. Pero bueno, entonces dice que viene el ángel del Señor, ya hemos hablado de la identidad del ángel del Señor, y se le apareció a Gedeón y le dijo, iba a librar al pueblo de Israel a través de Gedeón. Y Gedeón en el versículo 15 le dice aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo, el menor de la casa de mi padre, es decir, él se siente muy humilde y él dice, yo no puedo derrotar. El ángel le va a decir que sí lo va a hacer con el poder del Señor. Dice que el Señor le manda a Gedeón a que derribe los altares, el altar de Baal y el altar de Ásera, ¿no? En este caso, Gedeón lo hace y luego el siguiente día, cuando descubren que alguien ha hecho eso, vienen las personas y dicen, ¿quién fue? Y le dicen, bueno, fue Gedeón, y buscan a Gedeón y su padre le dice, ustedes no tienen que tomar venganza, si Baal tiene poder, que él mismo se defienda. Entonces a partir de allí se le comenzó a llamar a Gedeón también como Jerobbaal, ¿no? ¿Por qué? Porque significa el que contiende contra el dios Baal. Bien, lo que sucede es que luego dice el versículo 34, el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. En cada uno de estos jueces va a venir el espíritu del Señor, les va a dar fortaleza para que sean los instrumentos de liberación y con ese poder lo van a destruir. No es que Gedeón solito lo va a hacer, es Jehová, que en hebreo dice ruach, que es espíritu, aliento o soplo, el ruach Yahvé, ¿no? Y luego, bueno, dice vino a Gedeón y cuando éste hubo tocado el cuerno, recuerden que se tocaba el cuerno para convocar a las demás tribus para ir a la guerra, el shofar. Bien, entonces comienza Gedeón, ¿no? Pero Gedeón dice, bueno, ya convoqué, pero quiero estar seguro si en realidad vas a estar conmigo, y les dice al Señor, por favor, concédeme dos evidencias, dame dos señales. Y ustedes pueden ver aquí en la foto las dos señales, ¿no? La primera señal es que el vellón mojado, que el vellón se moje y que el suelo esté seco. Y la segunda señal es lo contrario, ¿no? Que el suelo esté mojado y que el vellón esté seco. En una tenía que estar mojado y en el otro tenía que estar seco, ¿no? Imagínense, eran dos milagros y se cumple. Así que Gedeón con eso se cobra de valor y dice que convocó a muchas personas, pero el versículo 2 del capítulo 7 dice, has juntado a muchas personas, yo quiero que no vayas con todos. Jehová le dice, no quiero que vayas con todos contra los madianitas. ¿Por qué? Porque si ustedes van a decir, mi propia mano me ha salvado. Se van a llevar la victoria ustedes mismos y no la van a dar a Jehová. Entonces le dice, vas a hacer dos pruebas. La primera prueba es, vas a decir, si aquí hay hombres que son temerosos, que se vayan, que se regresen, ¿no? Que se regresen. Entonces Gedeón hace eso y dice el que tema y se estremezca, que se regresa al monte de Galaad. Entonces dice que solo quedaron 10,000 y se fueron 22,000. Entonces Jehová le dice, todavía Gedeón es mucho, 10,000 es mucho. Entonces dice, les vas a llevar a unas aguas y les vas a dar una prueba. Como pueden ver en la gráfica, ¿no? En la lámina, dice, el que lama las aguas con su lengua, como lame el perro, ellos van a ser los que
voy a utilizar yo para salvar a Israel. ¿Cuántas personas hacen eso? Solamente 300. Y de ahí viene el término Gedeón y sus 300. Entonces Jehová dice, con este número 300, yo voy a derrotar a los madianitas. Versículo 16, dividió los 300 hombres en 3 escuadrones y puso trompetas en manos de todos ellos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo. Luego Gedeón, si ustedes se dan cuenta, es un poquito ambivalente porque él siempre pide señal. Y hay doble interpretación, ¿no? Algunos te van a decir que es una señal para confirmar que él sí creía, otros van a interpretar que no, ¿no? El presidente Ox interpreta que él sí tenía fe en ese momento y que solamente está pidiendo una señal para, ¿cómo se puede decir?, para confirmar la confianza que tiene, ¿no? Hay otros que lo van a tomar de una forma negativa. Lo que sí se ve es que Gedeón siempre va a pedir una evidencia. Entonces, bueno, el Señor le va a dar una más, él va a descender al campamento, va a escuchar de un sueño y va a escuchar una interpretación, en donde la interpretación del sueño es que Gedeón va a derrotar a los madianitas. Así que con eso nuevamente cobra valor. ¿Y qué hace? Y dice el versículo 20, los 3 escuadrones tocaron las trompetas, los 300 hombres, y quebraron los cántaros, y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada por Jehová y por Gedeón. Yo creo que este Gedeón está de más, ¿no? Pero vamos a ver que Gedeón poquito a poquito ya va a ir cayendo espiritualmente. Bueno, gritan por la espada de Jehová, por la espada de Gedeón, y bueno, cuando las personas oyen este estruendo, ven las antorchas, dice que comienza a haber todo un alboroto y comienzan ellos a pelear entre sí y la victoria ya es para Gedeón. Ahora, hay muchas cosas que notar aquí. Primero, estos 300 hombres no tenían armas de guerra. ¿Qué portaban ellos? Portaban en su mano una trompeta, un shofar y en la otra mano ¿qué tenían? Una antorcha. Imagínense ir a la batalla y no llevas ningún arma, pero con eso Dios te va a dar victoria. Y así lo hace. Ahora, uno puede decir, regresando un poquito al pasado, ¿por qué escogió esos 300 hombres? Porque estos 300 hombres estaban atentos, pendientes. Ellos tomaban agua, es decir, satisfacían sus necesidades físicas, pero sin descuidar sus funciones. En cambio, las otras personas se entregaban a sus necesidades y se olvidaban de todo. Y Dios quería personas alertas. Dios quería personas valientes en la primera prueba y en la segunda, personas que estén pendientes y atentas. Y fueron solamente 300. Y esas características quizás las podemos trasladar en nuestra vida espiritual. A veces nos entregamos, tenemos temor, y a veces nos entregamos a nuestras necesidades temporales y nos olvidamos del Señor. Sin embargo, debemos estar pendientes en todo momento, en épocas de no solamente de tristeza, sino de prosperidad. Satanás siempre nos quiere destruir. Y nuestra batalla es una batalla espiritual. Bien, algo que notar aquí. La primera es que el shofar, la trompeta, no se usaba individualmente por guerrero en la antigüedad. Se utilizaban, en este caso, por cientos o por miles de hombres. Es decir, cuando tú dividías a tu ejército, cada cientos o cada mil tenían una trompeta. Entonces, cuando ellos, tocan 300 trompetas, cuando las personas en la medianoche, porque justo van a atacar en esa hora donde hay cambio de turno, cuando ellos escuchan eso dicen, son 300 trompetas, entonces hay como más de 300 en su mente. Dios utiliza no solamente su fe, la sabiduría, está utilizando la psicología. En Jericó usó su poder, derrumbó las murallas. Aquí está jugando con la mente del enemigo, porque cuando escucha 300 trompetas, en su mente ellos son, ahí hay más de 300, ahí debe haber 300,000. Ahora imagínense esta escena, ¿no? Se tocan 300 trompetas, nos imaginamos un número más grande, se rompen los cántaros, imaginamos los escudos y las personas se llenan de temor. Dios, con 300 hombres, sin armas, vence a un ejército, a los ejércitos de los madianitas. En nuestras batallas espirituales, ¿no?, a veces sentimos que tenemos que tener ciertas cosas para poder vencerlas. Dios nos demuestra aquí que Él no necesita armas, lo único que necesita es tu fe y tu obediencia. Porque recuerden que la palabra fe, que en hebreo es emuna, la fe es ser fiel, ser leal. Entonces, cuando uno es fiel al Señor y una persona que es fiel obedece y guarda sus promesas, guarda la ley, la Torá, que se traduce como ley, enseñanzas, instrucciones. Cuando uno obedece las enseñanzas de Dios, Dios le bendice. Ahora, hasta aquí, si la historia terminara aquí, diríamos Gedeón es un poderoso líder. Y creo que muchos de nosotros hemos escuchado líderes que mencionan a Gedeón en esta parte y perfecto. Sin embargo, vamos a ver que Gedeón decae espiritualmente. ¿Por qué? Porque vamos a ver un colapso. Porque tras la victoria la gente le pide que sea su gobernante, su rey. Pero Gedeón dice, no reinaré sobre vosotros, es Jehová quien debe reinar sobre vosotros. Porque ellos sabían que el verdadero rey era Jehová. Sin embargo, ellos están olvidando de su rey.
Él es el verdadero libertador, pero se están olvidando de su libertador. Pero lo curioso es que a veces una persona dice algo pero con sus palabras, pero con sus hechos dice otra cosa. Eso es lo que vamos a ver con Gedeón. Porque Gedeón dice, no quiero ser su rey, pero luego se comporta como un rey. Pide los anillos de oro, pide objetos preciosos y con eso construye un objeto de adoración y este se convierte en una trampa de idolatría para su familia. Y no solamente eso, tiene muchas esposas como los reyes paganos y tiene un hijo que le pone el nombre de Abimelech y el nombre de Abimelech significa mi padre es rey. Entonces, aunque él dice que no quiere ser rey, actúa como un rey. Y bueno, así termina entonces Gedeón. Termina siendo, de ser un libertador, termina, en este caso, rompiendo sus convenios con Jehová. Y por último tenemos al último juez, que es Sansón. Creo que de todos los jueces, Sansón es el más conocido por su fuerza, porque vamos a ver que, a diferencia de todos los otros jueces, el Señor es quien profetiza su nacimiento. Y en el versículo 5 dice, porque aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasarás navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de las manos de los filisteos. Nazareo viene de la palabra hebrea nazir, que significa apartado, consagrado. Es una persona que se dedicaba temporal, o a veces puede ser de forma permanente, a Dios mediante un voto especial de pureza y abnegación, ¿no? Esto ya lo pueden encontrar en el libro de Números, donde te dice que un nazareo tenía que no consumir vino, vinagre, no tenía que cortarse el cabello y tenía que evitar acercarse a los cadáveres. Y vamos a ver que Sansón hace todo lo contrario, ¿no? Porque él bebe vino, va en este caso comer de animales, va a matar a un león y de ahí va a salir miel y él lo va a comer. En toda su vida va a romper todos sus votos. Y el último voto que va a romper es que le va a cortar el cabello y con eso va a quebrantar completamente sus votos como nazareo. Y allí es cuando va a perder su fuerza. En resumen, vamos a ver en la historia de Sansón, yo creo que ya es muy conocida, pero lo voy a mencionar brevemente, que él es el último juez que se menciona porque él representa desde el ideal que era Otoniel hasta el juez más caído, que no le importa sus convenios con el Señor. Ustedes van a ver que él no pelea como un ejército, él pelea solo, él pelea por sus propios intereses, por venganza, por satisfacción personal, y su debilidad siempre son las mujeres filisteas. Primero es una mujer y luego va a entrar Dalila. Pero el Señor le inviste de ciertos dones. ¿Por qué? Porque él era un nazareo. Él iba a ser el medio para libertar al pueblo de Israel. Así que con Sansón vamos a ver que, aunque había sido preordenado, tenía un gran potencial. Él se dejó guiar por los ojos y no por el convenio. El gran fracaso de Sansón fueron las mujeres filisteas. En Jueces 14, versículo 3, cuando Sansón le pide a su madre y a su padre una mujer, le dice: tómala para mí porque ella ha agradado a mis ojos. Así que Sansón se guía por los ojos, se guía por lo que ve, se guía por la apariencia, y esa es su gran debilidad de Sansón. Así que bueno, ustedes saben el relato de cómo luego conoce a Dalila y cómo ella insiste para que varias veces le diga cuál es, en este caso, la fuente de su fuerza. Y la fuente de su fuerza, aunque él engaña varias veces, de tanta insistencia dice que Sansón al final le dice que las fuerzas estaban en su cabello, ¿no? Que si le cortaban el cabello, él iba a perder su fuerza. Y así sucede. Entonces Dalila le traiciona por unas cuantas monedas y Sansón le cortan el cabello y pierde su fuerza. Ahora, no es que su fuerza radicara en su cabello, su fuerza radicaba en los convenios, pero cada convenio del nazareo él la rompe. Rompe el no tomar bebidas como vino, sidra, la rompe. No acercarse a animales muertos, lo rompe. Y por último rompe su convenio porque le cortan el cabello. Y el Señor muestra su misericordia con Sansón, porque el Señor le podría haber abandonado. Pero vemos cómo Sansón, al ir abandonando poco a poco sus convenios, llega un momento donde el Señor lo deja a su sola fuerza. Y eso es lo que pasa con Sansón, y eso es lo que puede pasar en nuestra vida espiritual también. A veces nos podemos alejar poco a poco de nuestros convenios. Podemos seguir sintiendo cierta influencia, cierta guía, pero va a llegar un momento donde, al abandonarlo plenamente todo, perdemos el poder espiritual del Señor. Y eso le pasa a Sansón. Y al avanzar más en la vida de Sansón, al final, una vez que ha perdido su cabello, es decir, ha roto todos sus convenios y por ende ya no goza del poder del Señor,
Los filisteos le sacan los ojos, lo ponen en este caso a dar vueltas en un molino como un animal, se vengan de Sansón por todo lo que había hecho. Así que en sus últimos momentos, el Señor le da fuerza y destruye todo el lugar donde estaban, ¿no? Él destruye las dos columnas principales y todas las personas mueren. Dice que en ese día mueren más personas de lo que Sansón había matado, más filisteos de los que había matado en toda su vida. Y aquí podemos ver que no importa qué tan hondo hayamos llegado con respecto al pecado o qué tan lejos estemos de nuestros convenios o qué hayamos hecho para romperlas. Si hemos abandonado nuestros convenios y hemos llegado a lo más hondo de la espiritualidad, aún podemos recibir misericordia del Señor como lo recibió de Sansón. El Señor aún nos puede seguir escuchando y respondiendo, incluso cuando nos hemos alejado y hemos roto los convenios. Ese es el mensaje principal del Evangelio, que podemos venir a Cristo y que nunca es tarde. Como siempre lo enseñó el elder Jeffrey R. Holland, mientras haya vida, nosotros aún podemos seguir buscando la misericordia del Señor a través de nuestro arrepentimiento, y el Señor nos va a recibir con sus brazos misericordiosos, al igual como a Sansón en los últimos momentos de su vida le dio la oportunidad y otra vez le dio el don de la fuerza, que era ese don bajo el cual él se jactaba. En este momento él usó para traer los juicios sobre los filisteos. Entonces ahora me gustaría que ustedes pensaran en qué tipo de juez somos. Otoniel es el juez ideal. Es aquel que es recto, que sigue al Señor, que reconoce que Dios es su fuerza. O quizás somos como Gedeón, aquel que es un poco ambivalente, es aquel que comenzó muy bien, comenzó con temeroso, pedía señales y al final se alejó de Dios. Gedeón representa a aquellas personas que buscan a Dios en la emergencia o que tienen experiencias espirituales, pero después de eso se olvidan del Señor cuando ya hay prosperidad. Y eso es lo mismo que le pasó a Gedeón. Es decir, son como personas que lo buscan al Señor un momento, pero luego se olvidan de Él. O podemos ser como Sansón, quien desde sus inicios nunca le importó el convenio. Él nació dentro del convenio. Él tenía un voto especial, el voto del Nazareo. Sin embargo, durante toda su vida la rompió y llegó a ser su convenio una tradición familiar o un amuleto familiar, más que un testimonio propio. Así que, ¿cuál persona somos? Si somos como Otoniel, somos fieles al convenio, vamos a seguir al Señor. Si somos como Gedeón, vamos a tener momentos buenos, pero nos vamos a apartar del convenio al final. O vamos a ser como Sansón, no nos importa el convenio, no nos importa nada, queremos estar lejos. Y recuerden, cualquiera de estas tres personas puede representar nuestro camino o en este caso nuestro presente discipulado actual. Espero de todo corazón que todos seamos como Otoniel, que todos sigamos los mensajes de Moisés, los mensajes de Josué en sus últimos momentos de vida, que fue escojan a Dios, sean leales a Él, sean fieles a Él, no adoren a otros dioses, no pongan a otra cosa, no pongan otra actividad por delante de Dios, sino que Él sea siempre la fuente principal de sus bendiciones. Y bueno, y luego nosotros vamos a ver uno de los sucesos que sucede, que van a ultrajar a una mujer y que después el esposo va a su mujer a cortarle en 12 pedazos una vez que ha muerto y lo va a repartir entre las 12 tribus y les va a decir lo que han hecho y las tribus van a tomar venganza porque los que lo hicieron era la tribu de Benjamín. Ahora los de la tribu de Benjamín no van a querer entregar a estas personas que hicieron eso. Cuando las demás tribus se enteran de esto, buscan venganza con la tribu de Benjamín. Y aquí viene una guerra civil que casi desaparece por completo. A la tribu de Benjamín, sin embargo, al final se arrepienten. Pero todo este libro de Jueces al final representa la caída espiritual. Y aquí podemos ver que cuando una nación se aleja del Señor, no es que Dios tome venganza, sino que Dios nos deja en nuestra propia naturaleza y nos deja con nuestras propias consecuencias. La consecuencia natural de una persona que se olvida del Señor siempre es la destrucción. Eso lo aprendemos en Jueces, lo aprendemos con el pueblo nefita, quien tenía ese círculo continuo y llegó un momento donde fue destruido, porque comenzaron a amar más el pecado que a Dios,
Por eso la Escritura dice que el Espíritu del Señor no siempre va a luchar con el hombre, porque llega un momento donde este ciclo termina y llega a la destrucción. Esta perspectiva nos dice que debemos tener cuidado mucho como naciones. Cuando las naciones se olvidan de Dios, pierden esa brújula moral, entonces no hay algo correcto ni algo bueno de forma absoluta, sino que todo es relativo, por lo tanto todo es permitido. Cuando las personas que gobiernan los países, cuando deben ser los líderes que protejan al pobre necesitado y que ayuden a los huérfanos, se olvidan de Dios, ellos se centran más en sus riquezas o en favorecer a sus propios intereses y se olvidan del pobre y del necesitado porque ellos sienten que no hay alguien a quien en algún futuro ellos deban rendir cuentas. Por eso Isaías habla contra los gobernantes y les dice que en el último día ellos van a tener que responder ante Dios. Entonces, cuando una nación pierde la moralidad, relativiza todo, llega un momento que nos vemos como el pueblo de Israel, donde dice la Escritura, y en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que vivimos en una época muy similar a esa, donde cada persona quiere hacer lo que bien le parece. Cada persona quiere seguir a sus propios dioses. Cada persona siente que la religión, los convenios son tradiciones y que no tienen un poder real. Cada quien quiere definir lo que es bueno para su vida, lo que es correcto para su vida, qué mandamientos él debe de ser o qué tipo de moral él debe tener. Entonces la moral se ha hecho relativa. El bien que antes era absoluto ya no es un bien para todos, y eso lamentablemente conduce siempre a la destrucción. Y en aquellos días no había rey en Israel, porque este capítulo nos está preparando para el reinado que vamos a ver en el siguiente libro. Ahora, en medio de estas cosas que está sucediendo en el pueblo de Israel, vamos a ver que en esta época hay una mujer. Vamos a ver el libro de Ruth, porque el libro de Ruth sucede en esta época de jueces. Lo vamos a verla en la siguiente clase, pero dice que no había rey. Y el hecho de que no había rey no significa que todavía no está Saúl, no está el rey David, no está Salomón. Sí, también se refiere a eso, pero se refiere a que no había rey porque ellos habían rechazado a Jehová. Como dijo Gedeón, yo no tengo que ser su rey, porque el rey debe ser Jehová. Aunque lo dijo de palabras, para afuera y no a través de hechos, esa era la verdad. Cuando el pueblo de Israel le pida a Samuel un rey, el Señor le va a decir, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Si la casa de Israel se hubiera dado cuenta que su verdadero rey no era ningún líder, ningún juez, ningún libertador, sino que su verdadero rey era Jehová, y si hubieran sido fieles a su convenio, ellos hubieran prosperado y no hubieran caído en este ciclo del orgullo o de decadencia espiritual. Pero la verdadera solución siempre va a estar en aceptar a Cristo como nuestro Rey. Él es el verdadero libertador. Él es el verdadero Rey. Y por último, mi invitación final es que recuerden que hay un Dios todo amoroso, que hay una verdad absoluta, que debemos recordar que como padres es importante que cuando se levanta la siguiente generación, que son nuestros hijos, les hayamos enseñado a comprender la doctrina. Porque cuando no les enseñamos a nuestros hijos a comprender la doctrina, dejamos que el mundo les enseñe y por ende ellos se alejan tras otros dioses. Como padres tenemos que asumir nuestra responsabilidad de que la nueva generación, esta nueva generación que se levante, sea una generación fiel a sus convenios. Enseñemos que no importa qué tan lejos estemos o no importa qué tanto nos hayamos alejado de nuestros convenios, Dios nos invita a venir a Cristo y Él nos dice que aún es tiempo y que podemos recibir el perdón de nuestros pecados, que al leer este libro de jueces decidamos qué tipo de juez queremos ser y que decidamos ser como Otoniel, no como Gedeón, no como Sansón, sino como Otoniel, quien fue aquella persona que tenía el Espíritu del Señor, pero que decidió que Jesucristo, que Dios era su fuerza. Y por último, recordar que en el Nuevo Testamento aprendemos que el Espíritu Santo ahora tiene el propósito de ayudarnos a ser mejores, a tener los frutos del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Amplifica
nuestras facultades. Si nosotros queremos amar y tenemos el Espíritu, nuestro amor se perfecciona. Si queremos ser pacientes y tenemos el Espíritu, nuestra paciencia se perfecciona. De tal forma que vamos transformando nuestra naturaleza caída a una naturaleza santificada. Que cuando busquemos el Espíritu no lo busquemos para tener fuerzas como Sansón o para ser libertadores, sino para transformar nuestra propia naturaleza y para ser hijos e hijas de Él, es decir, para haber efectuado un potente cambio en nuestros corazones, de tal forma que podemos decir, hemos nacido hoy del Señor. Así que esta es mi invitación y espero que esta clase les haya ayudado y hayan entendido un poquito más el libro de Jueces. Nos vemos, hermanos y hermanas, la siguiente semana, en la siguiente clase. Reciban un saludo de toda mi familia, un saludo de mi esposa y gracias a todos los que han escrito sus comentarios. Gracias por sus ánimos y de verdad les apreciamos a todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye.